Basado en hechos reales, el funeral del hacendado. Era una noche fría. A lo lejos se escuchaban aullar los perros con desesperación, sintiendo quizá la presencia del maligno, o bien, solo ladraban a las pocas personas que pasaban por ahí a estas horas. Era un pueblo solitario, no había llegado la electricidad aún, así que las personas de San Pedro debían iluminarse con velas o lámparas de petróleo. Los caminos eran de tierra, las personas con dinero andaban a caballo, los que no tenían para uno compraban un burro, y los que no tenían para hacerlo andaban a pie. Esa noche se velaba el cuerpo de don Andrés Montalvo, un rico hacendado que abusó por años de su posición. Tenía mucho dinero, y éste le permitía salirse siempre con la suya, pues compraba al único juez del pueblo que existía para que éste no ordenara que lo fusilaran por sus bajezas. Este hombre abusaba de la gente humilde. Mujer que veía y le gustaba, la tomaba por la fuerza. Algunas no se atrevían a denunciarlo ante las autoridades de este pueblo, pues de antemano sabían que no les harían justicia. Además que no querían que se supiera de su pena. A últimas fechas, don Andrés Montalvo parecía que traía el diablo por dentro, pues no se conformaba con esto, sino que ahora les quitaba la vida. Esto comenzó a hacerlo por diversión, pero esta diversión le duró poco, porque la gente, cansada de tantos años de abuso, decidieron ajustar cuentas con él. La gota que derramó el vaso fue el crimen de la partera del pueblo. María había sido llamada de urgencia para ayudar a parir a una mujer, y ella acudió como de costumbre a la casa de la solicitante. Pero ella no iba sola, llevaba a su bebé recién nacido entre sus brazos. María logró traer con bien a una hermosa niña, y salió de ahí para regresar satisfecha a su casa, pero don Andrés ya la esperaba. La tomó por la fuerza, y al niño lo arrojó a un lado. Después de satisfacer sus bajas pasiones, le quitó la vida a la partera, y esta vez decidió sepultarla. El bebé de la partera lloraba con desesperación, y este maldito ser tomó a la inocente criatura y la sepultó junto a su madre. Los cubrió con piedras, y se retiró de ahí sonriendo por lo que había hecho. De pronto, unas personas que iban pasando por ahí escucharon el llanto de un bebé. Esto los alertó, y se aproximaron a donde lo escucharon. Vieron un montón de piedras, y de entre ellas un brazo pequeño asomándose. Los hombres se acercaron y rápidamente lo liberaron. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Era horrible, y de antemano sabían quién era el causante. No podían permitir que esto siguiera ocurriendo. Alertaron a toda la población, y los hombres que en alguna ocasión habían sufrido alguna canallada de don Andrés decidieron ponerle fin a este reinado de horror. Tomaron sus machetes, cuchillos, y fueron tras de él. Don Andrés estaba fuera de su hacienda, fumando tranquilamente un cigarro. En cuanto vio a la muchedumbre iracunda, intentó escapar. No había necesidad de preguntar qué era lo que querían. Era obvio, sabía que querían arrancarle la vida, cobrar justicia por su propia mano. Don Andrés no pudo alejarse mucho, ni tiempo le dio de subirse a su caballo. Lo atraparon antes de que llegara a su animal. Lo tomaron prisionero y lo hicieron trizas. La gente de este pueblo hubiera querido revivirlo para volverlo a acribillar, pero esto era imposible. Escupieron su cuerpo inerte en la tierra y se marcharon antes de que llegaran las autoridades o sus familiares a reclamar el cuerpo. Don Andrés, por muy malo que haya sido en vida, merecía un funeral. Esa era la decisión natural de su madre, pues ella sabía que su hijo era la persona más odiada en este lugar, pero no por eso dejaba de ser su retoño, y debía despedirlo como si en vida hubiera sido un buen cristiano. Pidió que el cuerpo se lo llevaran a su casa, un lugar pequeño a comparación de la hacienda de su hijo. No quería que lo velaran allá, pues temía que la gente del pueblo llegara a querer saquearla. Como era de esperarse, solo los familiares y pocos amigos de don Andrés acudieron a su velorio. Hasta el señor cura se rehusó a ir al velorio para verter agua bendita y pronunciar algunas oraciones.
Se disculpó diciendo que tenía que viajar de urgencia a la Ciudad de México para verse al día siguiente con el señor obispo. En realidad, se encerró en su casa parroquial todo ese día. La madre de don Andrés era la única que rezaba con devoción, pidiéndole a Dios que perdonara los pecados mortales de su hijo, al cual no supo educar, al cual no supo orientar para que fuera un hombre de bien. Le había comprado una caja de difunto de su altura, un féretro de madera de pino barnizada. 4 cirios hacían guardia al ataúd. Nadie hizo guardia de honor, nadie quería estar cerca del féretro. Estaban ahí para acompañar, para que la madre de don Andrés no se sintiera sola, pero no porque realmente estuvieran conmovidos por el deceso de este chacal. Las horas transcurrieron, la noche llegó. Los perros aullaban a la distancia, se escuchaban nerviosos. Dentro de la casa de la madre de don Andrés, solo estaba ella y su hijo en el cajón. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó a la distancia el galope de muchos caballos. La gente que estaba fuera de la casa miraban para todas partes, tratando de adivinar de dónde venían tantos caballos, pero no se veían por ningún lado. De repente, el sonido se fue haciendo más grande, y entonces vieron que a la distancia se acercaba un corcel negro, cabalgado por un jinete con sombrero. Cuando éste llegó y se bajó del animal, vieron con extrañeza que el rostro no era visible, quizá por la oscuridad de la noche, pero no se le veía su cara. Siempre en penumbras. Vieron todo lo demás, que portaba un traje negro con botonaduras de oro y botas charras. Llegó y no saludó a nadie, se metió de largo, sin perder el tiempo. Todos se preguntaban de quién podría tratarse, porque nadie lo reconoció. Nadie tenía la menor idea de quién podría ser. Se metió a la casa de la madre de don Andrés. La señora seguía adentro, rezando, llorando por el lamentable final de su hijo. Ella solo vio que entró el charro negro y no le dio el pésame. No dijo nada, solo caminó con dirección al ataúd. Se paró a un lado para verlo, y en cuanto él hizo esto, los 4 cirios que estaban alrededor se apagaron cuando una ráfaga de aire frío entró a la habitación. Por un momento todo quedó en penumbras. Los que estaban afuera de la casa sintieron que una ráfaga de aire frío pasó cerca de ellos, como si hubiera sido un remolino. No sabían qué había pasado. Los gritos de la madre de don Andrés comenzaron a escucharse con fuerza. Ella gritando desesperada, con horror diciendo que el diablo se lo había llevado. Los que estaban afuera no entendían lo que estaba pasando. Entraron a la casa de la señora y vieron que ella lloraba con desesperación, sosteniendo una vela entre sus manos. Señalaba la caja de difunto gritando: ¡Se lo llevó el diablo! ¡Se lo llevó el diablo! Los presentes observaron que la caja estaba vacía. ¿Qué fue lo que pasó?, le preguntaban a la señora, y ella no podía responder. No sabía nada, solo decía que el diablo se lo había llevado. Al día siguiente, y quizá para que la gente no supiera de esto, llenaron el ataúd de piedras. Fingieron que el cuerpo de don Andrés estaba ahí adentro y lo llevaron a sepultar al panteón municipal. Esta historia, por increíble que parezca, está basada en hechos reales. Un hombre sin cabeza. Leyenda de Chihuahua. Dice la conseja que cuando Pancho Villa ya había cobrado fama y unas cuantas vidas, llegó a la ciudad de Chihuahua. Ante la noticia que corrió como reguero de pólvora, un rico hacendado, temeroso por su fortuna, corrió a las caballerizas a enterrar todo el oro que tenía. Pasaron los años y el hacendado, al igual que Villa, murió dejando su fortuna perdida. El tesoro fue olvidado hasta el año de 1948, cuando el gobernador Manuel Bernardo Aguirre compró en una subasta el terreno, ubicado en las esquinas de las calles Cuarta y Urquidi, para construir el edificio de servicios municipales. Durante la construcción del edificio, una noche, cuando el velador se encargaba de cuidar el material,
Unos sujetos llegaron silenciosamente al lugar y buscaron afanosamente el tesoro que había escondido el hacendado. Cuando los ladrones comenzaron a llevarse parte del material de construcción para comenzar la excavación, el velador los escuchó y fue corriendo al lugar para comenzar el forcejeo con los perpetradores. En medio de la lucha, a falta de pistola, el filo de una pala se encargó de separar la cabeza del cuello del velador. Los asustados ladrones, al ver este atroz acto, huyeron sin pensar siquiera en el oro. Después de la inauguración del edificio de servicios municipales, el 1 de enero de 1950, muchos bomberos han sido acechados por sombras, ruidos de platos que caen y se quiebran, pero cuando va alguien a la cocina para ver qué sucede, todo está en su lugar, como en otras ocasiones cuando las puertas cerradas rechinan. Varios agentes del cuerpo de bomberos, mientras están acostados, han sentido un peso que no los deja levantarse. Ese mismo peso les quita el aire y a veces los trata de estrangular. En la escalera de caracol de la estación se ve la sombra de una persona sin cabeza. Hace varios años uno de los inspectores contó que cuando todavía las puertas para sacar las bomberas rechinaban, amaneció una en las calles Cuarta y Orquídea con las luces prendidas y el freno de mano puesto. En otra ocasión lo que se encontró afuera fue una ambulancia, también con el freno de mano puesto. En ese mismo edificio se rumora que había una fosa común para todos aquellos desafortunados a los que la muerte les llegaba de improviso y sin luego ser reconocidos. Varios oficiales de policía manifestaron haber escuchado ruidos y ver que las lavadoras o secadoras se prendían solas. Sin embargo, todos los hechos extraños se le atribuyen única y exclusivamente al hombre sin cabeza, aquel pobre hombre que en vida tuvo una labor difícil que lo condujo a la muerte y a la falta de un descanso eterno.